Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo 32º del tiempo ordinario, hoy celebramos el Día de la Iglesia diocesana. Somos una familia contigo, dice el lema. Un día para celebrar que somos Iglesia diocesana más allá de nuestras parroquias. Un día para celebrar la comunión de nuestra Iglesia, presidida por un sucesor de los apóstoles, nuestro obispo. Un día para colaborar económicamente con las necesidades de toda la diócesis. Parroquias que pueden menos, que necesitan más ayuda. Un día para tomar conciencia de que la Iglesia existe para evangelizar unida, presidida por nuestro obispo y pastor. Y en el Evangelio nos adentramos ya en las lecturas que hablan de la escatología, del final de los tiempos, las parábolas de la escatología, hoy las vírgenes prudentes. Aquellas doncellas que de alguna manera organizaron la noche en función de su encuentro con el esposo. Fueron a por aceite, estaban prevenidas. También hoy de alguna manera somos invitados a reorganizar toda nuestra vida en función de ese encuentro definitivo y para siempre que vamos a tener con el Señor. Pues para hablar de este día de la Iglesia diocesana, de lo que significa, de la realidad y de muchos temas que de ahí se abarquen, está con nosotros Monseñor Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar y vicario general de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Buenos días, don Juan Antonio. Buenos días, Alfredo. Bueno, un año más, Día de la Iglesia diocesana, que todos los años en las parroquias pues se nos trae a colación. Para recordar y refrescar, ¿qué es el Día de la Iglesia diocesana o qué objetivos trae este día para todos nosotros? Sí, hombre, es un día a propósito pues, para recordar lo importante que es la Iglesia diocesana, para agradecer el tener esta realidad de la Iglesia cercana y para dar gracias. Y pues eso, es una ayuda, un recordatorio de lo importante, dónde recibimos la fe, dónde la vivimos, dónde la anunciamos, dónde la intentamos pasarla a las siguientes generaciones en la Iglesia diocesana, presididos por un sucesor de los apóstoles, en comunión con el Papa, que precisamente es ese sentido del obispo, que garantiza que estamos en comunión con Pedro, y estando en comunión con Pedro y con los demás obispos, estamos en comunión con el Señor Jesús. Eso nos da esa garantía. Y pues hay muchas formas de expresarlo. Sobre todo es pues eso, la celebración y cómo vivo yo mi ser familia. Pues viviendo mi fe, ahí en los ámbitos en los que me muevo, alimentándola, compartiéndola y arrimando el hombro pues en todas las tareas que corresponden a la Iglesia. El anuncio, el servicio, la liturgia, las celebraciones también son muy importantes. Y ahí sí que es importante el que cada uno tome conciencia de que es valioso, que es muy importante. Desde el jovencito, pasando por el niño, hasta el anciano, todos tenemos una tarea en la Iglesia que puede variar mucho. Pues está el que tiene una habilidad especial para los cantos, otro para la catequesis, otro para el servicio a los pobres, la visita a los ancianos, etc. Y hombre, lo que valoramos, pues luego no nos importa colaborar. No es que no nos importe, es que como lo valoramos, colaboramos económicamente, arrimando el hombro, prestando los servicios que vemos que son necesarios. Y es este conjunto. Desde el ministerio de obispo auxiliar y de vicario general, ¿qué nos puedes decir de la diócesis de Pamplona y Tudela para que la gente se haga idea en qué realidad vivimos de datos, parroquias, clero? Bueno, el clero pues siempre a menos, muchas parroquias, muchos templos, así unas pinceladas. Sí, parroquias son muchas, son unas 740 más o menos. Curas, sacerdotes, hoy son en torno a 430 más o menos. Claro, pero con una media de edad bastante elevada, 73 años. Entonces, bueno, esta es una realidad que tenemos que trabajar con estos obreros. En el seminario ahora hay, entre los dos seminarios, el diocesano misionero y el diocesano conciliar, 20 seminaristas, y es verdad que hace falta más curas, es cierto, eso es evidente. Pero también es cierto que, claro,
las vocaciones surgen de comunidades vivas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos sacerdotes para animar las comunidades, para ayudarles, servirles, guiarles, enseñarles. Y necesitamos comunidades vivas para que de esas comunidades surjan nuevas vocaciones. Y es muy importante, forma parte fundamental de nuestro ser Iglesia diocesana, esta preocupación, que no es solo del obispo o del vicario general, sino que es de todos y cada uno de los bautizados de esta diócesis, esta oración por las vocaciones. Un aspecto de todos los años muy importante de este día de la Iglesia diocesana es la colecta. Bueno, estamos, por desgracia, en tiempos de pandemia, vivimos 2 meses las iglesias más mermadas de culto y la economía se ha resentido, ¿no? Sí. Una llamada también a colaborar la bolsa común de la Sí. diócesis, por la cual nos beneficiamos todos. Sí, sí. Te voy a contar una anécdota preciosa. Siendo párroco de San Jorge, es que aquello me llegó al alma y yo creo que puede dar pistas. Pues una abuelita, ya bastante mayor, un día aparece y me dice: tenga, aquí como he estado enferma, aquí está lo que no he podido echar al cestillo todos los días que he faltado. A mí me pareció, vamos, increíble. Qué conciencia de que es mi familia, de que vale la pena. Y bueno, y como no he podido ir, pues oye, pues voy a guardar esto, lo voy a echar aquí a la hucha y luego cuando pueda, pues esa es la idea. O sea, que esta es una empresa de todos, empresa en el sentido más noble, más especial, porque fíjate qué empresa más peculiar, pero sí que vale la pena y hay muchos medios, la aportación personal, el tiempo y el de la economía. Hay un portal a propósito para eso y yo también me atrevería, porque total, proponer y pedir es libre, el que a la hora de hacer el testamento tengamos presente a las misiones, a los pobres y a la Iglesia. Yo no digo ya cuánto, en qué medida, pero yo creo que es importante tener presente a nuestra Madre y para favorecer y potenciar su labor evangelizadora, que de eso se trata. Y el dinero también puede servir para todo esto, sí, sí. Que está seguro que va a dar fruto, desde luego. Sí, la Iglesia da es fruto. Dicho en términos financieros, es una muy buena inversión. Eso es una buena inversión, efectivamente. Muy buena. Sí. Muy bien, vamos a ver este vídeo que es el spot que la Conferencia Episcopal Española ha preparado para este día de la Iglesia diocesana. Día de la Iglesia diocesana. Contigo somos una familia. Conciencia, agrandar y agigantar nuestra conciencia quizás de comunidad, que es verdad que estamos en nuestros movimientos, en nuestra parroquia, nuestra realidad eclesial, pero somos Iglesia porque tenemos la presidencia del obispo, la comunión entre toda la realidad de la Iglesia. Estamos con don Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar y vicario general de nuestra diócesis, hablando en este Día de la Iglesia diocesana. Don Juan Antonio, estábamos en un proceso que quizá la pandemia del confinamiento nos ha parado a todos un poco los ritmos de trabajo, pero sumergidos en un plan pastoral, con una creación de unidades de atención pastoral, que desde luego era una inversión pastoral y un cambio en nuestra diócesis. ¿Cómo surge, brevemente, para recordar y hacia dónde caminamos con este plan pastoral? Sí, se trata de aunar esfuerzos, básicamente es eso, aunar esfuerzos, también animar, formar al laicado y animar a que asuma más responsabilidades que le corresponden por su ser laico. Entonces, hay un dato al que ya nos hemos referido, que es el de la escasez de vocaciones sacerdotales. Que bueno, no hay mal que por bien no venga. Es verdad que al haber escasez de sacerdotes, constatamos que hay muchas cosas que hace años hacía el sacerdote y no son exclusivas del sacerdote, pero muchísimas cosas. Pues bueno, el campo económico, las cuentas, el terreno de la catequesis, la evangelización, hay muchas cosas, muchísimas. Y entonces, la idea de estas unidades de atención pastoral, que son como 36, o sea, organizar las parroquias
en 36 pequeños paquetes, para entendernos, grupos de parroquias. El aunar esfuerzos en el terreno de la catequesis, de la evangelización, del servicio a los pobres, de la formación de los catequistas, y con vistas a que la Iglesia sea más lo que es decir, comunidad, y que cada uno vaya creciendo en su ser cristiano, y de esa manera seremos más evangelizadores, claro. Y esa es un poco la idea. Sobre todo es eso, aunar esfuerzos, coordinar, organizar cosas juntas. Pues, imagínate, pues una unidad de atención pastoral que es un valle con un montón de pueblos o 2 valles. Pues claro, hay muchas cosas que en el pueblo no se pueden hacer. En cambio, pues por ejemplo, una formación para adultos, un grupo de oración, un grupo de adoración. Si se hace para todo el valle, ahí hay más posibilidades de que eso salga adelante. Luego también favorece, claro, la relación entre los pueblos y entre las comunidades parroquiales. Y ese es un poco el objetivo. Y en eso estamos, aunque es verdad que ahora tenemos esta situación tan peculiar, pero vamos, seguimos en ello. Una iglesia evangelizadora sobre todo, y fecunda, ¿no? Ese es el objetivo, más allá. Y testigo del amor de Dios, o sea, más luz, sal y fermento. Sí, porque no hacemos nada siendo muchos, claro. Y si no se nos ve por ningún lado el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, si no somos luz, sal y fermento, pues no hacemos nada. Claro, sí, efectivamente. En cambio, aunque seamos pocos, en la medida en que sean comunidades vivas, o sea, que viven con alegría su fe y que luego se nota eso, en que sus vidas se van transformando, eso sí que atrae. Que da fruto y atrae. Cambiando de tema, los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, habéis escrito una carta, Sí. está publicada en La Verdad, firmada el Día de Todos los Santos, sobre la soledad. ¿Cómo surge, bueno, en vuestra conciencia de pastores este tema, sacar este tema y dar luz sobre este tema? Sí, bueno, fue idea, el ámbito, o sea, porque nosotros solemos tener reuniones, nosotros digo, don Francisco y yo, pues con los obispos del País Vasco de vez en cuando, y también con los obispos de la provincia eclesiástica. Este es el caso, que son el obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño, el obispo de Jaca y el obispo de San Sebastián, y nosotros 2. Entonces, pues a uno de ellos se le ocurrió este tema, al resto nos pareció muy oportuno, porque es verdad que es un asunto del que, bueno, ahora se empieza a hablar más. Hasta hace poco no se hablaba mucho, pero es un tema sangrante, porque hay casi 5 millones de personas en España que viven solas. Son 2,5 millones más o menos de personas mayores de 65 años que viven solas y 850.000 más o menos mayores de 80 años que viven solos. Entonces, el documento, como es natural, al principio ofrece pues, una panorámica, algunos datos, y luego, claro, distingue, una cosa es la soledad buscada, querida, y que sirve pues para meditar, para rezar, para el conocimiento propio y no te encierra en ti mismo. Y otra cosa es la soledad no buscada y no querida, no deseada. Y especialmente dolorosa pues cuando, por ejemplo, se trata de una persona mayor que no se vale, que tiene dificultades para moverse, para asearse, para hacer tantas cosas. Entonces, eso, una exposición de la situación y después, pues, digamos que el antídoto, hay una frase preciosa que dice, el antídoto frente a esta soledad no querida, no buscada es el amor de Dios y la comunidad. Y hay una llamada pues, a las parroquias, a cada uno de nosotros y a las parroquias, pues, a estar atentos a las necesidades de las personas que viven solas en nuestro entorno y a procurar pues, atenderlas en la medida de lo posible, atenderlas, o sea, visitarlas, escucharles y si necesitan algo, ponernos a su servicio. Es muy importante, sí. Por lo tanto, como mensaje que dais una llamada a la comunión con el amor de Dios y con el otro, con la comunidad. Sí, y a estar atentos a estas personas que viven esta soledad no deseada y no buscada y que la viven de un modo traumático, con sufrimiento, pues porque es verdad que ahí
está Cristo también esperándonos. Claro. Detrás de cada persona frágil, del enfermo, de la persona mayor que no se vale, está el Señor. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora un vídeo desmontando mitos sobre la economía en la vida de la Iglesia, tan oportuna en este Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cuántas veces has oído decir que la muralla china se puede ver desde la Luna? Pues siento decirte una cosa, no se ve. Es solo una de tantas creencias populares que son falsas. ¿Quieres escuchar otra? El Estado español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia Católica. Pues nada más lejos de la realidad. La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente, que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin. Y libre, pues puede marcar la casilla de otros fines sociales, las dos si lo prefiere, o incluso ninguna de ellas. Hay quien dice que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros al año, otros que son 13.000 millones. La verdad es que hay personas que suman todo lo que encuentran, llegando a una cifra que no es un dato real. Porque la Iglesia presta muchos servicios a la sociedad en materia sanitaria, educativa, social, y el Estado colabora económicamente en algunos de estos proyectos, que nos benefician a todos y que son derechos demandados por la sociedad y los ciudadanos. ¿Verdad que has escuchado alguna vez que a los ratones les encanta el queso? Pues lo cierto es que prefieren alimentos con azúcar o la fruta. Esa es una creencia tan errónea como pensar que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI. Ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones, ni las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Eso es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. Esta ley reconoce que hay multitud de asociaciones, instituciones o fundaciones que realizan una gran labor que beneficia a toda la sociedad y de esta manera el Estado las apoya no cobrando el IBI. Como ves, la Iglesia no tiene ningún privilegio. No hay ningún régimen especial, único o distinto para la Iglesia. Y si te digo que los gatos siempre caen de pie, estaría faltando a la verdad. Como aquellos que dicen que solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas. Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia que formamos todos los católicos, con nuestras colectas en las parroquias, donativos, suscripciones. Es decir, que la financiación de Cáritas procede en gran medida de los bolsillos de los católicos. Seguro que has oído que Albert Einstein suspendió matemáticas cuando era joven. Una afirmación tan falsa como decir que todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas. Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia y es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas según sus necesidades para desarrollar sus actividades. Acción evangelizadora y misionera, celebración de los sacramentos, mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos, sostenimiento de los sacerdotes, la inmensa labor caritativa y social. Porque allí donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia. Somos los católicos los que tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero rostro de la Iglesia y todo el bien que se hace por los demás, siempre con datos contrastados. Por eso, si tienes dudas, pregunta en tu parroquia o entra en portantos.es. Bien, pues desmontando estos mitos de la economía en la vida de la Iglesia que tanto se dicen. Estamos en el Día de la Iglesia Diocesana. Las colectas hoy de las Eucaristías va para este fondo común, para toda la diócesis de Pamplona. Y estamos con don Juan Antonio, obispo auxiliar y vicario general. Hemos hablado de muchos temas, de la Carta de los Obispos, pero ha habido una carta grande, magna, encíclica, también para invitar a leerla, ¿no? Del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, la amistad social. ¿Qué nos puede decir como motivación para leerla? Bueno, os puedo decir que la he leído. Que no es poco. No, además aproveché el Día del Pilar, que tenía un poquito más libre, y me la leí casi entera y luego seguí. No, a mí me ha ayudado mucho. Es una joya. Es una joya, es un poco larga,
pero de verdad que vale la pena, sí. Y el tema, como bien has dicho, es la fraternidad y este tema, el bien social, sí. Entonces, la verdad es que es muy rica, sí. Pues habla mucho, o sea, digamos que se dirige a todas las personas de buena voluntad, en su mayor parte. O sea, no está dirigida exclusivamente para nada a los católicos. Aunque, por supuesto, que todo lo que dice nos viene muy bien a los católicos. Y entonces, bueno, pues temas como la importancia de la escucha, del diálogo, del respeto, de la aceptación del otro como es, de no pretender configurarlo a mi imagen y semejanza. Esto en el nivel individual, personal, en el nivel familiar, en el nivel de asociaciones, de naciones también. Habla mucho de justicia social, del destino universal de los bienes, o sea, que los bienes creados son para todos y bueno, pues la verdad es, ya te digo que a mí me ha ayudado, me ha servido, sí, sí. Y la frase que da título a la encíclica Fratelli Tutti es italiano, hermanos todos, traducido al castellano, y es una frase con la que solía San Francisco de Asís empezar sus cartas, las cartas que dirigía a sus hermanos. Y pues es verdad que, claro, el Papa Francisco por algo escogió el nombre de Francisco, por Francisco de Asís. Laudato Si también era una frase tomada de un himno compuesto por San Francisco de Asís, y ahí está muy presente pues, todo este tema de la paz, de la fraternidad, la reconciliación, el diálogo. Muy interesante, de verdad que es muy interesante, sí, aunque sea larga, y viene a ser como una recopilación del pensamiento del Papa Francisco en todos estos ámbitos. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero como una última palabra, como vicario general y obispo auxiliar y pastor, ¿no?, a los fieles que nos están viendo en este tiempo de pandemia, sí. ¿Qué nos dice la fe? ¿Cómo vivir la fe? La gente con sus dudas, la confianza en el Señor, el futuro incierto. Hay un montón de temas, ya lo sé, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y también pastoral, sí. De transmisión de confianza en el Señor. ¿Qué les diría? Una palabra. Sí, hombre, para mí lo más importante, tanto personalmente como a la hora de recomendarlo, es que si se tienen que enfadar, que se enfaden con el Señor, que no pasa nada. Si tienen que reñir con Él, si tienen pues, cosas que no entienden, que eso es oración. Y si no, que repasen los salmos o muchos pasajes de Jeremías. Y alimentar la fe. Alimentar la fe es decir, cultivar la amistad con el Señor y aprovechar todos los medios a nuestra disposición. ¿Que no puedes salir de casa? Pues aprovecha Radio María, aprovecha los programas de la televisión, especialmente la Santa Misa. ¿Que puedes salir de casa? Oye, aprovecha ese grupo de fe al que perteneces, por supuesto la Eucaristía, frecuenta los sacramentos, lee el Evangelio, pero todo esto no son tareas no son favores que le hacemos a Dios, para nada, no. Son oportunidades que se nos ofrecen de encontrarnos con Cristo, de experimentar el amor que nos tiene, y eso regenera, y eso da esperanza, aun en medio de circunstancias tan complicadas, de tanta incertidumbre, de tanta sufrimiento como los que está provocando esta pandemia. Pues, claro, esto siempre complementado con el fruto natural de la amistad con Jesús, que es el tratar bien a los hermanos. Claro, y el servirnos unos a otros por amor. Es verdad, sí, sí. Pues nada más, muchas gracias, don Juan Antonio, feliz día de la Iglesia Diocesana y que dé mucho todo el fruto que la Iglesia Navarra está haciendo en la sociedad navarra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo. Nada más, feliz domingo, feliz día de la Iglesia Diocesana. Más allá de los que vemos todos los domingos en la Eucaristía, somos el pueblo de Dios que peregrina en Navarra, presidido por nuestro arzobispo don Francisco, que damos testimonio del Evangelio del mundo. ¿Qué mejor bien hacemos a la sociedad? ¿Qué mejor bien hacemos a la humanidad? Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.